Una vez más, bienvenidos a la Iglesia Acá de la Semilla. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Qué gozo es poder estar una vez más juntos y poder estudiar esta carta. De hecho, hoy es la última enseñanza del libro de Filipenses. Realmente ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros poder estudiar. Y este es la enseñanza número 16 del libro de Filipenses. Entonces le hemos desglosado muy bien esta carta. Y de hecho creo que muchos de nosotros hemos sido muy bendecidos a través de esta carta de los Filipenses. Hoy el título es Cristo lo es todo. Pablo va a cerrar esta carta con broche de oro. Cristo lo es todo. Y siempre Pablo va a estar hablando ¿en qué? En Cristo. Siempre va diciendo en Cristo. El gozo del cristiano se encuentra ¿dónde? En Cristo. Y Pablo va a estar enfocándose y va a cerrar esta carta diciendo Cristo lo es todo. Así que en estos versículos vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo el corazón realmente de esta carta. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Pablo escribió esta carta porque vio el crecimiento de la iglesia. Pablo escribió esta carta porque quiso agradecer la generosidad de la iglesia de Filipos. Entonces, y lo que me encanta es que Pablo ve todo ese crecimiento en la vida de ellos y le dice, ustedes han crecido porque han permanecido ¿en qué? En Cristo. Su vida estaba centrada ¿en quién? En Cristo. Así que, hermanos, Cristo es lo que es todo en nuestras vidas. Que Cristo, hermano, que ocupe el primer lugar en nuestros corazones y que vivamos cada día reconociendo que dependemos de Él. Cristo es todo para los filipenses, Cristo es todo para Pablo y Cristo debe ser todo para la iglesia. Cristo es todo. Estas tres palabras son la esencia y son la sustancia del cristianismo. Cristo lo es todo. Para el creyente, sin Él no somos ¿qué? No somos nada. Y con Él lo tenemos ¿qué? Lo tenemos todo. Cuando tú y yo comprendemos que Cristo lo es todo, encontramos nosotros ahí satisfacción completa. En Cristo sí podemos encontrar. Ya no vamos a estar enfocados en las circunstancias externas de nuestras vidas, en nuestros problemas, porque cuando Cristo es todo en nosotros, la perspectiva empieza a tener un buen rumbo. Y Pablo nos va a enseñar hoy día que Cristo una vez más es todo. Hermanos, la iglesia necesita entender y vivir esta verdad en un mundo vacío. Muchas veces pensamos que el mundo nos puede ofrecer todo, ¿verdad? Pero realmente es vacío. El mundo necesita entender que a través de Cristo podemos encontrar todo y nosotros podemos ser ese gran ejemplo que podemos brillar esta luz en este mundo caído. Así que aquí están las tres observaciones que vamos a estar viendo nosotros hoy día. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo porque todo lo puedo ¿qué? Aceptar. Pablo va a decir, mira, yo acepto todo lo que me viene porque Cristo está ¿qué? En mí y mi mirada está en Él. Cristo lo es todo porque todo lo puedo ¿qué? Hacer. No solamente aceptar, pero también hacer. Hacer habla de acción. Pero la tercera observación es que Cristo lo es todo porque lo he recibido ¿de qué? De Él. Todo lo recibimos ¿de quién? De Él y por Él. Todas las bendiciones que tú y yo tenemos es por Él. Así que estos son los puntos por los cuales nosotros nos vamos a estar enfocando. Así que vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a ir desarrollando. ¿Les parece? Pablo de arranque está conectando los pasajes que hemos estado estudiando nosotros. La semana pasada vimos hasta el versículo 9. Y hoy vamos a estar viendo Filipenses 4 del versículo 10. Y fíjate cómo Pablo inicia. Grande ha sido mi gozo. ¿Dónde? En el Señor. En el Señor. Una vez más, todo es ¿en quién? En Cristo. Y Pablo dice, grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin
han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero ¿qué dice? Pero les faltaba, ¿qué? La oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a estar contento en cualquier, ¿qué? Situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así que esos son los pasajes que nosotros vamos a estar viendo, y hoy lo terminamos todo, pero vamos a estar enfocando en estos primeros versículos. Así que vamos a orar y nos metemos de lleno en esta enseñanza. ¿Les parece? Amado Dios, de verdad te damos gracias. Te damos gracias porque en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Reconocemos que en Él encontramos nuestro verdadero significado, nuestro propósito. Encontramos la salvación. Encontramos todas las riquezas en tu Hijo Jesucristo, amado Padre. Así que ayúdanos a entender esta verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Para poder entender mejor estos pasajes, necesitamos entender dónde se encontraba Pablo y dónde se encontraba la iglesia de Filipos. A veces nosotros pensamos que la iglesia de Filipos se encontraba en Jerusalén, y lamentablemente no es así. Cuando tú y yo entendemos realmente dónde quedan los lugares, podemos entender qué tipo de personas se encuentran en esos lugares. Por ejemplo, en Jerusalén, ¿quiénes se encontraban ahí? 100% ¿qué? Judíos. En Jerusalén se encontraban 100% judíos. Y más arribita nosotros podemos ver Turquía. Está Asia Mayor y Asia Menor. Y subiendo un poquito vemos la parte de Europa, que es Macedonia. Dentro de Macedonia está ¿qué? Filipos. Entonces la iglesia, Pablo está en Roma, está en la cárcel, en Roma. Entonces Pablo envía esta carta a la iglesia de Filipos. ¿Cuántos kilómetros de distancia tienen? 1036 kilómetros de distancia. Bueno, en avión son 9 horas. Pero imagínate, en barco o caminando. Es una distancia grandísima. Pero les he puesto este mapa para que usted pueda darse cuenta dónde se encuentra Filipos y dónde se encuentra Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo en Roma? Acuérdense, hermanos, ustedes. ¿Qué está haciendo Pablo en Roma? ¿Pablo está dónde? En la cárcel. Pablo está en la cárcel en estos momentos. Y la iglesia de Filipos está totalmente alejado del lugar de Pablo. Así que en ese contexto Pablo va a estar escribiendo esta carta a esta iglesia que se encuentra en Filipos. Así que lo primero que vamos a ver es esta observación, es que Cristo lo es todo, porque todo lo puedo ¿qué? Aceptar. ¿Hay algo que tú no puedes aceptar en tu vida? Pastor, no puedo aceptar esto. Necesitas entender que al momento que tú puedes ver a Cristo en ti, todo que lo puedes aceptar. Así que, primero versículo, Pablo dice así: grande ha sido mi gozo, ¿dónde? En el Señor. La iglesia de Filipo había enviado, escucha hermano, ofrenda, donaciones, había enviado ayuda por medio de ¿quién? De Epafrodito. Una vez más, le voy a mostrar el mapa para que se den cuenta que Epafrodito tuvo que recorrer ¿cuántos kilómetros? 1036 kilómetros. No sabemos cómo fue él. Muy posible que haya ido en barco o caminando, no lo sabemos, pero la distancia está así. Hermanos, para recordar un poquito, cuando en tu familia alguien tiene necesidad, haces un PLIN, ¿verdad? PLIN se llama el QR. Se llama PLIN, YAPE, y al instante tú solucionas el problema. Pero tú no podías hacer un PLIN a Pablo. No podías hacer un YAPE a Pablo en sus necesidades. ¿Por qué?
ahí todo tenía que ser caminar a distancia. Y de hecho, cuando alguien se enferma, al instante tu familia se comunica por WhatsApp, y tú lo sabes, ¿verdad? Pero cuando Pablo se enfermaba, o cuando Pablo estaba en Roma, la iglesia de Filipos tomaba semanas, hasta meses, para enterarse de lo que Pablo estaba pasando. Pero, fíjate aquí, pero lo que podemos ver es, Pablo dice, grande ha sido mi gozo en el Señor. Me encanta dónde encuentra Pablo el verdadero gozo. ¿Dónde? En el Señor. ¿Dónde tú y yo podemos encontrar el verdadero gozo? Hermano, una vez más, hemos visto nosotros, no podemos encontrar gozo fuera de la esfera de Cristo. Solamente en Él podemos encontrar este gozo. Y hemos hablado nosotros, no puedes encontrar en tu esposo, en tu esposa, no puedes encontrar en tus amigos, ni en tu trabajo, ni ganándote la pinga, porque todo eso se acaba. Pero la verdadera realidad del gozo se encuentra en Cristo. Y aquí Pablo está diciendo, ¿no? Grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado, ¿qué dice? Por mí. Pablo está agradecido por la generosidad ¿de qué? De la iglesia de Filipos. Y antes de entrar de lleno, yo sé que el tiempo me va a ganar, pero no importa, voy a correr en esto. Tan solamente anota ahí, segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Pablo nos dice claramente que la iglesia de Macedonia, ¿quién se encontraba en la iglesia? ¿Cuál iglesia se encontraba en Macedonia? La iglesia de Filipos. Dice que la iglesia de Macedonia le ayudó en todas sus necesidades. Dice que aún que la iglesia de Macedonia no tenía muchos recursos, pero ellos lo suplicaron a Pablo que por favor, permítame ayudarte, Pablo. Y en 2 de Corintios capítulo 8 y en el versículo 5 al final, Pablo dice una palabra impresionante. Antes de que ellos daran su donación, ellos entregaron primeramente sus corazones a Dios. Es tan importante poder recordar esto. La iglesia en general no puede donar, no puede ayudar, no puede sentir lo que la necesidad de la otra persona, porque primeramente su corazón no está en primer lugar. ¿Quién? Dios. Cuando nuestro corazón está en primer lugar, o Dios está en primer lugar, vamos a aprender a ser generosos como la iglesia de Filipos. Así que Pablo está dándonos a entender esto. Pablo muestra su gratitud por el apoyo. Dice, grande ha sido mi gozo. Y ahí está, grande ha sido mi gozo en el Señor. Este es un gozo espiritual, hermano. Tú y yo debemos experimentar este gozo, ¿qué? Espiritual. Porque es en el Espíritu, ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan el libro de Gálatas? ¿Cuál es el primer fruto? Amor. ¿Y luego qué viene? Gozo. Este hombre está viviendo en el Espíritu, su gozo está en el Espíritu, porque Pablo puede ver en todo lo que está pasando la mano de Dios. Dice, mi gozo está en Él. Una vez más, es en la esfera de Él. Y fíjate que dice, ¿no? La disposición, una vez más, grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien tiene cuidado de nosotros? Te sientes amado. Te sientes que las personas se interesan en ti. Sientes que realmente tienes un valor, ¿verdad? Y Pablo se siente así con la iglesia de Filipos. Pero también dice, ¿no? Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba ¿qué? La oportunidad. Ellos siempre, en la iglesia de Filipos, siempre estaban dispuestos a ayudar a Pablo. Una vez más, yo me imagino que ellos no sabían dónde se encontraba Pablo. Pero cuando se enteraron que estaba en la cárcel, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente quisieron ¿qué? Ayudar. Llegó la oportunidad. ¿Qué dijeron ellos? Yo lo agarro esta oportunidad y voy a apoyar ¿a quién? A Pablo. Y Pablo dice así, la oportunidad está ahí. Entonces, hermano, quiero ver esto, ¿no? Una vez más, Pablo muestra su gratitud
por el apoyo. Por eso dice así, ¿no? Grande ha sido mi gozo en el Señor. Es un gozo, ¿qué? Espiritual. Pero continúa, dice, claro, la disposición la tenían, pero le faltaba, ¿qué? La oportunidad. Hermanos, aquí está la aplicación para nosotros. Siempre habrá oportunidades para demostrar, ¿a qué? Amor. ¿A quiénes? A los necesitados. ¿Hay o no hay oportunidades alrededor de nosotros? Siempre lo hay. En pocas palabras, hermanos, siempre busca oportunidad para ayudar ¿a quién? Al necesitado. Y la iglesia de Filipo nos está exhortándonos a nosotros porque ellos buscaban oportunidades. Y la pregunta para nosotros es, ¿en tu iglesia local habrá oportunidad para apoyar a alguien? Pues claro que sí. Tenemos el ministerio de las viudas, tenemos 35 viudas que 2 veces al mes apoyamos con comidas básicas. El domingo pasado no tuvimos sillas, necesitamos comprar sillas, ¿verdad? Siempre hay oportunidades para apoyar a la iglesia. Y la iglesia está apoyando, en este caso, a Pablo, ¿verdad? Y fíjate cómo dice el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. Pues he aprendido a estar, ¿qué? Contento. Fíjate, los que han llevado el método inductivo o la enseñanza expositiva, observación, interpretación, ¿qué más? Y aplicación. ¿Qué es lo que notamos ahí? Pues que he aprendido a estar, ¿qué? He aprendido a estar contento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Me encanta esto de Pablo. Pablo, ¿qué dice? He aprendido. Pablo tuvo que aprender a estar contento. Me llama la atención algo. ¿Usted recuerda cuando has llegado por primera vez a los pies de Cristo? Y una vez que estabas enamorado del Señor, llegó tu primera prueba. ¿Cómo te sentiste? O tu primera crisis, tu primera situación difícil. ¿Cómo te sentiste? No sabías cómo manejar la situación, ¿verdad? Pues yo me imagino que Pablo, cuando pasó su primera crisis, su primera situación, su primera prueba, habrá sido difícil para él, pero ¿qué dice? Yo he aprendido. ¿Y qué manera Pablo aprendió? Y lo que vemos aquí una vez más, tú puedes ver en la pantalla, Pablo está compartiendo una enseñanza que aprendió a lo largo de su vida. ¿Y su qué? Y su ministerio. Fíjate cómo sustento esto. 1 Corintios 4:11 nos dice así. Incluso ahora mismo, ¿qué dice Pablo? ¿Pasamos qué? ¿Cuántos de ustedes no han pasado hambre? Muchos de nosotros hemos pasado hambre. Y Pablo está diciendo, mira, eso es la situación por la cual Pablo aprendió. ¿De qué manera Pablo aprendió? Y aquí está. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos ¿qué? Sed, y nos falta ropa, ¿para qué? Para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos ¿qué? Igual que el pastor, no tiene casa. Ese no broma. Dice, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. ¿Se dan cuenta, Pablo? Había gente que maldecía a Pablo. ¿Y cómo respondía él? Bendiciéndolo. Cuando gente nos maldice a nosotros queremos arrancar la cabeza. Así como los soldados de David, ¿verdad? David, di la orden. Y si tú das la orden, nosotros le sacamos la cabeza a este hombre, porque le estaba maldiciendo. Pero fíjate acá, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganar la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso ¿qué? Momento. Hermano, pueden notar que toda esta situación que estamos viendo nosotros no es un aprendizaje de Pablo.
en situaciones difíciles. Imagínate que eso es tu vida. Yo te aseguro que fueres un hombre o una mujer amargada con todo lo que está pasando Pablo. Pero Pablo dice, no, en todo lo que me ha pasado, he aprendido, dice Pablo. Pero fíjate otro pasaje más, 2 Corintios 4:8, ¿qué dice? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿No ven más sufrimiento en la vida de Pablo? La vida no ha sido fácil de él, ¿verdad? He escuchado a muchos pastores decir, me encanta la vida de Pablo. Lo que están diciendo, me encanta la vida buena de Pablo, porque ha escrito muchos libros, ¿verdad? Pero lo que no están viendo es detrás del púlpito lo que pasa en la vida de Pablo. Y Pablo nos está contando aquí, ¿no? 2 Corintios 12:10, ¿qué nos dice? Y por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro. ¿Por quién? Por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy, como dicen mis amigos puertorriqueños, soy fuerte. Pero fíjate en esto, hermano. ¿Qué dice Pablo? He aprendido. Si en estos momentos que me estás escuchando te dijera, escriba las partes que tú estás luchando en esos momentos, y yo te pregunto, y la respuesta para ti sería, ¿y has aprendido todo esto? Porque a veces nos pasan tantas situaciones en la vida y no aprendemos. Pero Pablo aprovechó todo esto. Y fíjate, vamos viendo, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento. ¿En qué dice? En cualquier situación. Wow. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo es teórico, él en realidad lo ha vivido en carne propia. Pablo no está contando algo que le contaron a él, sino le está contando su propia ¿qué? Su propia vida, su propia experiencia. Pues he aprendido a estar contento. Pero vamos hablando un poquito más. Segunda observación. Cristo lo es todo porque todo lo puedo ¿qué? Hacer. Filipenses 4:12. ¿Qué nos dice? Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. Una vez más, en todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Tengo un niño de 4 años. ¿A qué va a la escuela? Aprender. Pablo me está diciendo que él aprendió. Alguien lo enseñó. Todo esto, ¿no? Pero dice, en todo y por todo estoy siendo enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir ¿qué? Necesidad. Wow. ¿Qué es lo que notamos aquí? Pablo expresa su capacidad de ¿qué? De adaptarse y encontrar contentamiento en cualquier situación de la vida. Y en este momento de abundancia o en tiempo de necesidad, él ¿qué dice? Está aprendiendo, está siendo enseñado. Dice, sé vivir con limitaciones y también sé tener en abundancia, y en todo, por todo estoy siendo ¿qué? Enseñado. Y la pregunta para nosotros es, ¿en qué fue enseñado Pablo? ¿En qué realmente fue enseñado Pablo? Pablo aprendió a vivir primeramente ¿qué? En humildad. En humildad, sin importar si tiene mucho o si tiene poco. Y esto nos enseña la importancia de ser flexible y adaptarnos a las diferentes etapas y condiciones de nuestras vidas. Y eso es verdad, hermano. Hay momentos en nuestras vidas que estamos como bien, buena temporada. Un hermano, yo le pregunté, ¿cómo estás, hermano? Estoy por las temporadas bajas. Lo que me está diciendo, estoy pasando por momentos ¿qué?
críticos y difíciles en mi vida. Y otros hermanos me dicen, pastor, estoy en la cima. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que está bien, pero hay temporadas en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo aquí claramente, saber ser flexible y saber adaptarnos en diferentes etapas, en diferentes temporadas en nuestras vidas. Pablo dice, aprendió a vivir con humildad, pero también Pablo aprendió a vivir en todas las situaciones. Pablo dice que ha sido enseñado en todo y por todo. Cada experiencia, ya sea de abundancia o de necesidad, ha sido una oportunidad para aprender y crecer, ¿qué? Espiritualmente. Cada situación que pase en tu vida, hermano, es que una enseñanza. Es algo para aprender ahí. Y Pablo está diciendo, he aprendido todo esto, ¿no? Tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo como para tener abundancia, como para sufrir, ¿qué? Necesidad. Yo creo que todos nosotros hemos pasado esta situación. Pero quiero enfocarme en estas cosas ahorita. Sé vivir con limitaciones y también sé tener en abundancia. En la versión Reina Valera dice así, sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? En abundancia. Eso nos dice en la versión Reina Valera. Hermano, tú y yo lo sabemos esto. Estas dos lecciones en vivir, a ver, ¿dónde está? En vivir humildemente y sé tener en abundancia. Humildemente y el otro ¿qué es? En abundancia. Hermano, seamos conscientes en esto. ¿Es fácil o difícil vivir en los dos? Cuando eres pobre y no tienes nada, ¿es fácil? No. Difícil. Cuando tienes mucho, ¿es difícil? También es difícil. Y lo que Pablo está diciendo es algo impresionante. Sé vivir con limitaciones. Quiere decir, cuando tengo 100 soles para llegar al mes, ese es todo lo que tengo. Pero a veces puedes tener $100,000 para llegar al mes. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí? Hermano, ¿cuántos cristianos hemos visto glorificar a Dios en la enfermedad y en la pobreza cuando han pasado necesidades fuertes en su vida? Cuando has pasado por momentos críticos de enfermedad en tu vida, has clamado a Dios, has llorado, Señor, sáname a mi esposa, sáname. Y cuando no tenías nada, has clamado a Dios y Dios te ha provisto. Y tú dijiste, Dios, thank you, gracias. Pero también, por otro lado, podemos ver nosotros cuántos cristianos deshonran a Dios cuando se han enriquecido y cuando han alcanzado una posición mejor que sus hermanos. En vez de acercarse a Dios, la riqueza les hace ¿qué? Alejarse de Dios y gracias, y les hace soberbios. ¿Y sabes por qué? Porque no supieron vivir cuando no tenían ni cuando tenían. Y lo que Pablo está diciendo, mira, cuando yo no tenía nada, yo supe vivir muy bien, pero también supe vivir muy bien cuando lo tenía todo, dice Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Aprendió a vivir en estas dos posiciones. ¿Se dan cuenta de la enseñanza que Pablo nos da en estos momentos? Sé vivir con limitaciones o humildemente y sé tener en abundancia. ¿Ustedes recuerdan cuando van a las bodas? Los votos en la boda, ¿qué dice? ¿Ustedes recuerdan? Escuchen, los que están casados recuerdan claramente esto. Yo tengo 15 años de casado y yo recuerdo claramente esas palabras. Luis creo que tiene 16, ¿verdad? Va por los 17, ¿verdad? Ahora, los que piensan casarse, o sea que son los solteros y las solteras, deberían recordar también esto.
porque en sus bodas van a tener que hablar, ¿verdad? Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando tú te casas, los votos dicen así: voy a estar contigo en los buenos y en los malos momentos, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en qué más, y en la enfermedad. Y todos aplaudimos esto, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo ahí, nosotros con todas estas palabras llenas de emoción, llenos de sentimientos, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el esposo le está diciendo a la esposa que yo voy a permanecer contigo cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Lo que el esposo está diciendo: también voy a estar contigo cuando tenemos dinero y cuando no tenemos nada. Y también el esposo está diciendo cuando la salud está bien y cuando la salud está ¿qué? Mal. Pero en nuestras mentes estamos diciendo que siempre vamos a ver lo bueno, que siempre vamos a ver la riqueza y que nunca va a llegar la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegan las cosas malas, es difícil. Pero he visto parejas que en momentos buenos y malos han estado ¿qué? Juntos. En la riqueza y en la pobreza han estado ¿qué? Juntos. En la salud y en la enfermedad han estado ¿qué? Juntos. ¿Se ve lindo o se ve feo esto? Se ve hermoso. En este sentido, tú y yo estamos casados con Cristo. Que cuando no tienes nada, estás con Él. No lo abandones. Que cuando tienes riqueza o pobreza, ¿estás con quién? Con Él. Cuando tu salud está bien y cuando tu salud está mal, estás con Cristo. Y eso exactamente está diciendo Pablo a la iglesia de Filipos y también a nosotros. En eso, dice Pablo, he sido ¿qué? Enseñado. En eso he ido creciendo. Y ahí va conectando Pablo el versículo 13. ¿Qué dice? En este sentido, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a considerar estos versículos, y tú y yo sabemos que son versículos muy conocidos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uno de los versículos más populares en las iglesias cristianas hoy en día. Todo lo puedo en Cristo ¿qué? Pero tú te das cuenta, lo que quiero que entiendas que está que debemos entender nosotros el contexto histórico, el contexto de las Escrituras. ¿En qué contexto Pablo dice esto? Del gozo y el contentamiento. En ese contexto Pablo está hablando, todo lo puedo ¿qué? En Cristo que me fortalece. Así que este versículo, hemos visto nosotros, ha sido impreso en tazas, en polos, en afiches, en la pared, ¿no? En versículos, incluso hasta en tu fanpage está puesto ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues desafortunadamente muchas personas toman este versículo fuera de contexto. Lo utilizan para reforzar una mentalidad triunfalista y súper cristiana. Déjame explicarte esto. Hoy día tengo 90 kilos, quiero bajar a 70 kilos. Todo lo puedo en Cristo. Y comienzas a... Sí, tú puedes, sí, todo lo puedo en Cristo. Pregunta, ¿está en este contexto? No. Pero hoy día voy a jugar la pinca, así que todo lo puedo. Y sí, se ha malinterpretado este contexto, este versículo, pero necesitamos entender su contexto en sí. Está hablando dentro del margen del contentamiento. Claro que sí, Dios puede hacer muchas cosas, pero este versículo está enfocado en el contentamiento, ¿no? Así que lo que nosotros podemos ver en este pasaje es que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando del contentamiento, porque Pablo aprendió a estar contento. ¿En qué dice? En cualquiera que sea su circunstancia, en lo bueno, en lo malo, en tener o no en tener.
En ese contexto está hablando Pablo. Entonces, ¿cómo aplica esto para mí? Si yo te pregunto, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Cuál será tu respuesta? Si tú eres honesto, vas a decir, pastor, estoy pasando por una crisis. Ahí puede aplicar estos versículos. Porque necesitas ¿un qué? Un contentamiento. Reponer tu mirada en Cristo y no en las cosas ¿qué? Externas. Y Pablo nos está enseñando, nos está exhortando a nosotros o animando a cada uno de nosotros a poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Una vez más, la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nuestras propias habilidades y capacidades. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice? Que Él me da ¿qué? La fuerza. Hermano, nadie más te puede dar fuerzas cuando estamos pasando por momentos difíciles. Nadie más te puede dar. Te pueden motivar, pero la motivación es vacía. Pero la fortaleza solamente podemos encontrar ¿en quién? Sí, en Cristo. Y si encuentro la fortaleza en Cristo, dice, todo lo puede ¿en qué? En Cristo. Hermanos, en momentos de angustia, en momentos difíciles, en momentos que, así como hemos visto en Corintios, cómo pasó Pablo, necesitamos estar ¿qué? Conectados con Cristo para poder pasar todas estas situaciones, ¿no? Una vez más, la frase todo lo puede en Cristo que me fortalece es un recordatorio constante de que nuestra confianza y seguridad debe estar en Él. Así que el contentamiento, hermano, no es algo que se le pide a Dios y se recibe. El contentamiento se debe aprender. Pablo dice que he aprendido, dice Pablo, ¿no? Se debe aprender en las diferentes circunstancias de la vida. Hemos visto que Cristo lo es todo porque todo lo puedo hacer. Cristo lo es todo porque todo lo puedo hacer. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo aprender todo esto? ¿Cómo aprendió Pablo a que Cristo sea el centro de su vida? A que él pueda encontrar el gozo, a que él pueda contentarse. Y Pablo aprendió de manera ¿cómo? Intelectual. ¿Cómo de manera intelectual? Pablo no tenía el Nuevo Testamento como tú y yo tenemos, ¿verdad? ¿Pablo qué tenía? El Antiguo Testamento. Y Pablo se deleitaba seguramente en los salmos, en los proverbios. Pablo conocía las escrituras y venía a las escrituras ¿para qué? Para encontrar su contentamiento. Pero tú y yo como iglesia, ¿dónde podemos encontrar ahora nuestro contentamiento intelectual? En Cristo, ¿a través de qué? De su palabra. Hermanos, muchas veces nosotros no encontramos contentamiento porque no pasamos tiempo ¿en qué? En su palabra. Escucha, hermano, de nada te sirve memorizar toda la Biblia si no aplicas esta verdad en tu vida. Necesitamos aplicar lo poco que sabemos. Todo lo puede en Cristo, ¿qué? Si tú memorizas esto y lo aplicas en tu vida, va a haber cambios. ¿Y dónde aprendimos nosotros esto? En la palabra. No hay en otro lugar que podemos encontrar. Entonces, Cristo lo es todo porque todo lo puede hacer, pero ¿cómo? Aprender de una manera como intelectual. ¿Dónde? En su palabra. Esa es una aplicación para nosotros. Y otra forma, ¿cómo es que podemos aprender? Cristo lo es todo porque todo lo puede hacer, pero ¿cómo? Aprender de manera ¿qué? Experimental. ¿Cómo es esto? Y aquí están. A través de sus experiencias vividas de Pablo, Pablo aprendió a vivir en lo bueno y en lo malo. La casa de Lidia, ¿cómo era? ¿Ustedes recuerdan en el libro de Filipenses? ¿Era pobre Lidia? Lidia era una mujer vendedora de púrpuras. ¿Tenía o no tenía? ¿Tú crees que Lidia le va a invitar solamente un huesito a Pablo para comer? No, le va a invitar un buen chilucho, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Una buena comida. Y de hecho, Lidia y todas las mujeres que estaban ahí ayudaron a Pablo financieramente.
Entonces Pablo experimentó de los filipenses sobre esta familia. Y Pablo supo vivir sobre esto. Y aquí me está diciendo Pablo, ¿no? Él aprendió de una manera experimental cuando había y también cuando en la cárcel hay comida o no hay comida. Te dan basura, por no decir nada. Pero Pablo aprendió a través de ¿qué? De su experiencia. Entonces la pregunta para nosotros, hermano, es esto. ¿Y tú ya has aprendido a desarrollar contentamiento en medio de tus crisis y tus circunstancias? Hemos visto la vida de Pablo, ¿verdad? Esas crisis, esas circunstancias que ha vivido, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Yo te voy a decir la verdad, yo sigo aprendiendo y sigo creciendo. Siempre quiero aprender y siempre quiero crecer. Pero ahora te paso a ti. ¿Qué hay de ti? ¿Dónde te encuentras en este momento? Pastor, estoy pasando por una crisis financiera. Ok, pero ¿qué estás aprendiendo de esto? ¿Estás aprendiendo a confiar en Dios? Pastor, mi novia me ha dejado. Sí, pero ¿qué estás aprendiendo de esto? ¿Estás poniendo tu mirada y tu contentamiento en Cristo? Entonces necesitamos nosotros que desarrollar el contentamiento, necesitamos aprender, necesitamos ejercitar todo esto. Yo sé que muchos de nosotros la pandemia nos dejó aguja, o sea, misio, sin nada. Pero hemos aprendido de la pandemia nosotros. Es una buena oportunidad para aprender, ¿verdad? Pablo no desechaba ninguna cosa mala para aprender. Todo lo utilizaban como ¿qué? Un aprendizaje. Y vamos a poner que Pablo no tenía para comer nada. Y Pablo, yo me imaginaba, Dios, si no tengo nada, tú seas mi proveedor. ¿Y qué pasó? Dios lo ha provisto todo. ¿Y no ha pasado con nosotros también de esta manera? Dios nos ha provisto todo. Entonces, hemos aprendido ¿a qué? A confiar más ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que nos enseña Pablo. Entonces, versículo 14. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo. ¿En qué dice? En mis tribulaciones. ¿Quién estaba participando con Pablo ahí? La iglesia de Filipos. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, lo que Pablo sufría, la iglesia de Filipos también ¿qué? Sufría. Estaba conectado con Pablo. Y Pablo dice así, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo. Lamentablemente nosotros como iglesia, cuando alguien pasa aflicción, no queremos participar ¿con quién? Con la persona. Y es una exhortación y un ánimo para nosotros que debemos aprender a estar conectado con las necesidades de las personas. Versículo 15, ¿qué dice? Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿qué dice? Ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de ¿qué? De dar y de recibir, sino solo ustedes. ¡Wow! Una vez más, lea 2 de Corintios 8, versículo 1 al 5. Y vas a ver el corazón de la iglesia de Filipos. Una vez más así. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, que es el lugar donde ellos estaban, Pablo llegó el Evangelio de salvación a ellos. Y cuando ellos fueron salvos, ¿qué pasó? Dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de ¿qué? De dar y de recibir, sino que solo ustedes. Pablo está elogiando a la iglesia de participar ¿con qué? Con sus diezmos, con sus ofrendas, con cuestiones alimenticias. Es una iglesia muy generosa. Y la aplicación para nosotros puede venir, ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? A manera personal, ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Participamos también en dar? La iglesia de Filipos era una iglesia que generosa.
Era una iglesia que generosa. La generosidad de la iglesia, hermano, es un reflejo del amor de Dios en acción. Hemos hablado la semana pasada. La generosidad de la iglesia nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades. Y vamos a ver que la iglesia de Filipos no era una iglesia rica, era una iglesia pobre. Pero de su pobreza, ellos eran la única iglesia que apoyó a ¿quién? A Pablo, para que el evangelio llegase a Tesalónica, llegase a Corintios y a otro lugar. En pocas palabras, ellos estaban conectados con el avance del evangelio. Hermano, ese es el llamado para nosotros también como iglesia. Necesitamos estar conectados para el avance ¿de qué? Del evangelio. Nuestra mirada tiene que ser una mirada del reino. Y la iglesia de Filipos nos está enseñando a nosotros. Así que, versículo 16, ¿qué dice? Incluso a Tesalónica, una y otra vez, ustedes, ¿qué dicen? Me enviaron para cubrir, ¿qué? Mis necesidades. Esto es impresionante, hermano. ¿Se dan cuenta que cuando estudiamos de una manera expositiva, verso a verso, encontramos tanta riqueza en los pasajes? Pablo está expresando el testimonio y está una vez más alabando a esta iglesia. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. ¿Y qué dice el versículo 17? No es que yo busque, ¿qué dice? Dádivas. Lo que busco es que abunde, ¿qué? Fruto en la cuenta de ¿quién? Bueno, acá ya cerramos el libro, de verdad. Mira, ustedes, Pablo está diciendo así, literalmente, ustedes me están bendiciendo mucho a mí y yo estoy compartiendo el evangelio por sus bendiciones, pero ¿sabes qué? Los más beneficiados no soy yo, sino ¿quién dice? Ustedes mismos. La generosidad que dice trae muchas bendiciones. No es que yo busque dádiva, lo que busco es que abunde ¿qué? Frutos. ¿Cómo tú y yo conoceremos a los verdaderos cristianos? ¿Qué dice? Por los frutos que los conocerás. Y Pablo está diciendo, mira, estoy dando oportunidades para que en tu vida haya ¿qué? Frutos. Y pregunta para la iglesia de hoy, lo que me están escuchando. ¿Alguien puede decir como Pablo en tu vida que puedo ver esos tipos de frutos? Eso es una exhortación. Pablo está exhortándonos grandemente porque cuando permanecemos en Cristo vas a ver tú estos tipos de ¿qué? De frutos. Así que vamos avanzando un poquito más. La generosidad de la iglesia, una vez más, es un reflejo del amor de Dios ¿en qué? En acción. Cuando compartimos con generosidad, demostramos que el corazón de Cristo a un mundo que necesitado. Debemos y aprendamos a ser ¿qué? Generosos. Y por último, hermano, Cristo lo es todo porque todo lo he recibido ¿de quién? De Él. Hermano, ¿qué has recibido de Él? Ahí nomás, ¿qué no has recibido de Él? Lo primero que hemos recibido, ¿qué? La salvación. Y a través de la salvación vino un paquete gigante. Todo lo hemos recibido de Él. Fíjate lo que dice Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo ¿qué? En abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable de olor fragante, agradable. ¿Qué dice? A Dios. Pablo una vez más está resaltando a la iglesia de Filipos. Dice que todo recibe y tengo en abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. No sabemos exactamente lo que enviaron, pero sé que fue algo bueno por Pablo. ¿Y sabes cómo lo mira Pablo? Pablo lo ve con perspectiva espiritual. ¿Y cuál es la perspectiva espiritual? Dice de olor fragante y agradable. ¿Qué? A Dios. Déjame darte una ilustración como es esto. Imaginemos que todos aquí tenemos hambre.
no hemos comido todo el día, ayer, y todos nosotros aquí estamos de hambre. Si yo pongo en este momento la parrilla y pongo la carne, ¿qué tipo de olor sale? Y tú eres... ¿qué está pasando ahí? Este olor ¿me da qué? Me da hambre. Pero cuando estas ofrendas llegaron para Pablo, dice, era un olor fragante, era algo impresionante, me llenaba de gozo, dice Pablo. Obvio que nuestro hermano Andrew no come carne, así que no va a hacer efecto a él, ¿verdad? Pero para nosotros como un olor fragante, dice, y me encanta agradable, ¿a quién? A Dios. Me encanta cómo Pablo ve la perspectiva bíblica. Todas las cosas que él recibe con un buen corazón siempre va a ser ¿qué? Agradable, un buen olor grato y agradable para Dios. Entonces, una vez más, cuando tú dices que es mejor dar que recibir, ¿cómo estamos nosotros en esta área? Si alguien te pregunta que tus donativos, y no necesariamente a la iglesia, puede ser a cualquier persona, ¿cómo están tus donativos? ¿Cómo están tus ofrendas? ¿Cómo están tus diezmos? ¿Son de olor agradable a Dios? ¿O lo das simplemente, a ver, ya pues, lo que me sobra? Y muchas veces tus ofrendas no son agradables, ¿qué? A Dios. ¿Y sabes por qué? Una vez más, por puñete, ¿no? Así es. Por ser codo. No eres un buen administrador de las riquezas que Dios te ha dado. Y necesitamos aprender a ser buenos administradores. Una vez más, el día que tú dices, esto es mi dinero, ya perdiste la perspectiva. Es lo que Dios me ha dado y yo soy ¿qué? Un administrador. ¿Cómo estás administrando los recursos que Dios te ha dado? Y aquí vemos una iglesia que Pablo dice un olor fragante y agradable. Un pastor dijo una vez a los miembros de su iglesia, me encantaría decir lo que Pablo dice, que sus ofrendas y diezmos son un olor grato. Porque no huele bien, dice. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y sé que Dios nos está hablando hoy a través de su Espíritu Santo. Hermano, que cuando tú des, reconozca que Dios, esto es para ti. Y yo sé que en este momento te pica tu espalda y que quieres moverte de costado porque sabe que el Espíritu Santo te está hablando. Pero aquí vemos una iglesia y cómo Pablo ve esta perspectiva, ¿no? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron, sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. 19, ¿qué dice? Mi Dios, pues. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte. Observación, iglesia. Y me ganó el tiempo, sí, me ganó el tiempo. Así que mi Dios, ¿qué dice? Suplirá todo lo que... ¿La iglesia de Filipo les faltaba algo? Sí, les faltaba mucho. La iglesia de Filipo estaba ayudando por una necesidad que tenía Pablo. ¿Y Pablo qué le dice? Así que mi Dios les suplirá, no dice una, sino que todo lo que les falte. En su necesidad, la iglesia de Filipos apoyó a Pablo en una sola necesidad. Y Pablo le devuelve, mira, yo no puedo pagarte, dice Pablo, pero hay alguien que sí puede pagarte no solamente una sola necesidad, sino todo lo que les falte. ¿Y a dónde quiero llegar con esto, hermano? Una vez más, en tu necesidad, con un buen corazón, vamos a poner así de esta manera. Hay una necesidad en la iglesia. Y yo sé que todos ustedes están pasando por una crisis, una necesidad económica grande. Y problemas y enfermedades y todo.
Pero en su pobreza ustedes apoyan a la iglesia y yo les digo, mira, yo sé que ustedes están pasando por crisis, pero lo que puedo decir es que mi Dios les va a suplir a ustedes todo lo que les falte. ¿Cómo se sintieron ustedes ahora? Agradecido a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Conforme, ¿qué dice? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez, ¿dónde le encuentras todo esto? Todo lo encontramos en Cristo. Encontramos la salvación, encontramos el perdón, encontramos la entrada al Padre, el acceso directo, ¿verdad? Entonces lo que me encanta es conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo es la riqueza en gloria de Dios? Hermano, lo tiene todo. Todo que puede suplir cualquier necesidad que tú y yo tenemos. Y Dios lo puede hacer. Y Pablo está diciendo de esta manera, ¿verdad? Y mi Dios pues suplirá todo lo que les falte a ustedes. Versículo 20. A nuestro Dios y Padre, ¿qué dice? Me encanta este pasaje. ¿Te das cuenta cómo va cerrando Pablo? A nuestro Dios. Qué lindo, es nuestro Dios. Pero también, ¿qué dice? Él es nuestro Padre. ¿Qué hace un padre? Protege, cuida, ayuda a sus hijos. Y siempre les digo, acércate a Dios también, porque Él es ¿qué? Él es tu Padre. Dice que a Él sea ¿qué? La gloria. No es la gloria de la iglesia de Filipenses o la iglesia de Filipos, sino todo lo que la iglesia hace, lo que tú y yo hacemos, tiene un filtro final. ¿Y cuál es el filtro final? La gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Así que me encanta esto. Cómo va cerrando Pablo. Versículo 21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos santos? Exacto. Son todas las personas que han sido rescatados, que el Evangelio ha llegado a la vida de ellos. Increíble cómo Pablo les llama a ellos. ¿Cómo les llama? Santos. Si yo les digo a ustedes, ustedes son santos, ¿cómo se sintieron ustedes? Pastor, yo no lo soy santo. Mira, lastimosamente no me malinterpretes. Si te gusta o no te gusta que te diga santo, en Cristo lo eres. Y Pablo lo está diciendo así: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los hermanos que están conmigo les manda ¿qué? ¿Dónde se encuentra Pablo en ese momento? En la cárcel. Y hay personas que Pablo alcanzó a través de ¿qué? Del Evangelio. Pero comentarista nos dice que en la cárcel estaba Timoteo, estaba Epafrodito, estaban al lado de Pablo. Dice que todos ellos, ¿qué dice? Les mandan ¿qué? Saludos. ¿Y qué más? Todos los santos también ¿qué? Los saludan, y especialmente los de la casa de él. ¿Dónde se encuentra esto? En Roma. ¿Quiénes son los que están en la casa de César? Los que atienden al emperador, ¿quiénes son ellos? Pueden ser personas de renombre que están ahí, que el Evangelio llegó a ellos. Esclavos, libres, todas estas personas que Pablo les llevó, y el Evangelio, a través de la cárcel, Pablo llegó a compartir el Evangelio y ha encontrado personas que incluso les manda saludos. La iglesia de Roma no conoce a la iglesia de Filipos, pero tiene algo en común: que Cristo les salvó a los dos y que hay un solo Dios. Y que eso les hace ¿qué? Hermanos. Dice, todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de ¿quién? De César. Y mira cómo termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con... La gracia tú y yo lo necesitamos para poder sobrevivir en este mundo caído, ¿verdad? Y Pablo va cerrando con esto: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Y qué más dice? ¿Y qué significa la palabra amén? Que así sea. Y termina la carta.
Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros en su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Wow, esto es impresionante. No voy a meterme mucho en la gracia, uno, porque me ganó tiempo, y dos, porque después de esto vamos a estudiar Gálatas. Pero ¿se dan cuenta cómo termina esto? Cristo lo es todo. Así que el mensaje de Filipenses, hermanos, es práctico y es desafiante para las iglesias de hoy y para las iglesias futuras. ¿Por qué? Porque nos desafía a vivir para Cristo. Nos desafía a vivir solo por Él y a través de Él, y entender que todo es acerca de Él. Cristo lo es todo. Amén. Cristo lo es todo. Y este debe tocar tu corazón, mi corazón, de que nuestro gozo está en Él, de que nuestro contentamiento está en Él, de que la generosidad por lo que hacemos es por Él. Y porque las personas envían saludos, porque todo ha sido ¿qué? En Cristo. ¿No es tiempo de dar gracias a Dios y gloria a Dios por esto? Yo creo que sí. Tu vida y mi vida siempre deben ¿qué? Glorificar a Dios en todas las cosas que hacemos. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos gracias y reconocemos que todo lo que hemos recibido proviene de ti. Cada bendición, cada don, cada oportunidad es un regalo de amor y gracia tuya. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir con la convicción de que en Cristo lo tenemos todo. Que nuestra mayor alegría y tesoro sea conocerlo más a Él y vivir como Él vivió. Bendícenos, Señor, y gracias por esta carta de Filipenses que ha confrontado nuestro corazón, que nos ha animado, que nos ha hecho ver la perspectiva de ti, mi Dios. Gracias por este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.